Listo. Listo. Buenas noches. El día de hoy vamos a ver la clase de linfoma de células del manto. Yo soy Estefanía Sandoval, soy residente de segundo año de hematología y me coordinó la clase la doctora Linka Socorro, que es médico de base de hematología del Hospital de Oncología de Siglo XXI. Vamos a empezar con el temario, los objetivos, la introducción, epidemiología, patogenia, el cuadro clínico, clasificación, el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y finalmente las conclusiones. En cuanto a los objetivos que yo puse para la clase, es identificar las características generales del linfoma de células de manto, conocer la frecuencia, incidencia y forma de presentación, identificar las características morfológicas de las distintas variantes, conocer cómo se realiza el diagnóstico y el pronóstico, y de acuerdo al pronóstico y características de los pacientes, conocer el tratamiento. Entonces, a manera de introducción, vamos a tener que el linfoma de células del manto es un linfoma no-Hodgkin de células B maduras que tiene un curso muy agresivo y generalmente es de mal pronóstico. Más adelante vamos a ver por qué. Tiene involucro a muchos órganos, sobre todo los hematopoyéticos, a los ganglios linfáticos, vaso, a la sangre periférica, médula ósea, sistema nervioso central y gastrointestinal. Antes era clasificado como linfoma centrocítico o de diferenciación intermedia o linfoma difuso de células pequeñas hendidas por el tipo de morfología que presenta. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que la incidencia es muy baja. Tiene una incidencia aproximadamente de 0.51 a 0.55 por 100.000 habitantes año. Esto la hace una patología muy rara y abarca aproximadamente del 2.5 a 6% de todos los linfomas que hay, incluyendo células B y células T. Es más frecuente en los hombres. Dependiendo de la bibliografía que se consulte, podemos ver que puede ir de una relación de 2 a 3 a 1, y la edad media también depende de la bibliografía. Sin embargo, en varios artículos se concluye que es a los 68 años o más de 60 años. Aquí tenemos una sobrevida específica de los linfomas de células B solamente, y en cuanto aquí, de color verde, podemos observar la sobrevida que hay en el linfoma de células del manto, comparándolo con otros linfomas de células B, como el linfoma de la zona marginal o el linfoma folicular. Y podemos ver aquí que aproximadamente, incluso antes del año, aquí más o menos estarían a los 5 años, empieza a disminuir la sobrevida de manera muy importante. Prácticamente ya a los 10 años la sobrevida es de 0.25, lo cual es muy bajo. Esto habla de la alta agresividad que tiene el linfoma de entre todos los linfomas de células B. A manera de introducción, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que todo se va a basar en una alteración en un gen que se codifica para las ciclinas. Entonces, vamos a recordar que las ciclinas son las responsables principalmente del avance de cada fase del ciclo celular. Las ciclinas no son las únicas responsables. Estas van a activar a las sinasas dependientes de ciclina, que son los que van a transmitir la señal. Vamos a encontrar 4 tipos diferentes de ciclinas, y esto va a ser de acuerdo a la fase del ciclo celular en la que se encuentre. Va a haber una ciclina que se encuentra en la fase G1, otra que se encuentra en la interfase de G1 a S, una ciclina de la fase S y una ciclina de la fase M. Las separan de acuerdo a en donde actúan. Entonces, la ciclina en la fase G1 va a ser la ciclina D, en la fase G1-SE, en la fase S la A y en la fase M la B. Y de acuerdo a eso van a tener una sinasa dependiente de ciclina que en la mayoría de los casos va a ser específica. Entonces, la que vamos a mencionar en esta clase y la más importante para esta clase es la ciclina D, y su sinasa dependiente de ciclina que va a transmitir la señal es la sinasa dependiente de ciclina 4 y 6. Aquí tenemos un esquema del ciclo celular. Vamos a ver que hay varios puntos de control.
Sin embargo, los tres más importantes es el G1, el punto de control en G2 y el punto de control del uso mitótico. Esto lo menciono para ver qué tan importante es, ya que como podemos ver aquí, en cada punto de control va a haber una intervención de las ciclinas, lo cual provoca que sean muy importantes en la fisiopatogenia del cáncer en general y en la fisiopatogenia de esta enfermedad. Aquí tenemos los diferentes puntos de control. El punto de control de G1, este tiene que verificar que la célula tenga un adecuado tamaño, que tenga nutrientes y factores de crecimiento y que no haya daño, para que posteriormente pase a la fase S, en donde va a haber la replicación. Y de la fase S a la fase 2, vamos a ver el punto de control en G2, donde se va a verificar que sí se haya realizado correctamente la replicación y que no haya un daño al DNA. Y finalmente vamos a ver el punto de control, en donde se tiene que ver el acoplamiento de los usos mitóticos. Y en cada una de estas fases va a intervenir una sinasa y una sinasa dependiente de ciclina. En el caso particular de esta clase, vamos a ver que la alteración principal que va a encontrar va a ser una translocación. Esta translocación va a ser de cromosoma 11 con el 14. En el cromosoma 11, como podemos ver en esta imagen, que es un estudio de citogenética, es un FISH, podemos ver que en el cromosoma 11 se va a replicar el gen de la ciclina número 1, perdón, D1. Y en el 14, el gen para la cadena pesada de la inmunoglobulina. Al haber una translocación, como aquí podemos observar, va a haber una translocación del gen que codifica la ciclina D1 por el gen la inmunoglobulina de cadena pesada. Al realizarse esto, lo que va a provocar, aquí tenemos el ciclo celular. Lo que va a hacer la ciclina con la sinasa dependiente de ciclina 4 y 6 es que, como vimos, va a estar participando en la fase G1, en el punto de control de G1. Si hay una sobreexpresión de la ciclina, va a aumentar la traducción de la sinasa dependiente de ciclina y las células van a poder pasar este punto de control, lo que va a provocar una alta proliferación celular y también va a ayudar a la sobrevida, porque como ya vimos, el primer punto de control refiere que verifica el tamaño de las células, si hay daños, si hay nutrientes y obviamente todo esto se va a ver alterado. Aquí tenemos a la ciclina D1, cómo se va a unir a la sinasa dependiente de ciclinas y de acuerdo a eso va a provocar diversas señalizaciones. Una es la activación de los factores de transcripción que obviamente van a provocar que se activen diversas vías que van a ayudar también a la proliferación y a que la célula tumoral sobreviva. Y acá tenemos como ya una célula que tiene esta mutación y que se va a sobreexpresar la ciclina D1, se puede ir a las dos variantes principales que hay en el linfoma de células del manto. Esto es dependiendo de diversos factores que vamos a ver más adelante, que también tienen que ver con la parte citogenética y molecular. Y otra cosa muy importante que también tiene que ver en la fisiopatogenia, no solo es esta mutación. A esta mutación se pueden aunar otras cosas como los cambios epigenéticos, sobre todo en la metilación de las histonas, y otros antígenos importantes en las células, pero que en este caso se van a expresar de menor manera. Entonces aquí nada más tenemos para recordar lo que va a provocar que haya una sobreexpresión de la ciclina D1 que se va a unir a la sinasa dependiente de ciclina 4 y esto va a provocar que se amplifiquen las señales. El hecho de amplificar las señales lo que va a provocar es una fosforilación del retinoblastoma. Como ya vimos, el retinoblastoma también es un regulador del ciclo celular y es un oncogen. Lo que va a provocar es que va a actuar sobre el factor de transcripción, el E2F. Este E2F va a regular también, aparte de la fase G1, va a regular el avance de la fase G1 a la S. Y de ahí, pues, que aumente la proliferación celular.
Entonces, aquí tenemos lo que les comentaba. Este tipo de linfoma, podemos ver que en cuestión del nódulo linfático, que va a haber un centro germinal, en el caso de los secundarios, una zona del manto, y ya la zona periférica, vamos a ver que esta mutación se va a ver en una célula pre-B. Y posterior a eso es cuando el linfocito B o va a entrar y se puede hacer un linfoblasto y luego un centrocito. Eh, en este caso, lo que sucede es que la mutación va a estar desde que está en estadio pre-B. Y posterior a eso se pueden ir acumulando otras cosas, como la expresión del gen SOX11. Si la célula B expresa el gen SOX11, se va a hacer un linfoma de tipo clásico. Pero si la expresión del gen SOX11 es demasiada, se puede hacer la variedad blastoide, que es una variedad más grave y más indiferenciada. Si este gen SOX11 no se expresa o está disminuido, lo que va a provocar es que se haga un linfoma de células del manto que sea no ganglionar. Y este linfoma se parece mucho a la leucemia linfocítica crónica. Otra cosa que es muy importante en la fisiopatogenia de este linfoma es el microambiente tumoral. La gran importancia es porque el microambiente tumoral lo que le va a dar a las células es un espacio adecuado o un ambiente adecuado para seguir proliferando y creciendo. Y muchas veces, en este caso, en el microambiente recae que pueda haber fallas a la inducción o recaídas. Y de las cosas más importantes que tenemos que ver es que el microambiente tumoral va a ser una interacción entre la célula del cáncer, en este caso sería el linfocito B, con fibroblastos, con otras células inmunes como macrófagos o monocitos y con células estromales. Van a interactuar de diversas maneras con proteínas o receptores, como el receptor de células B o como receptores de citocinas, o, por ejemplo, otros receptores que son transmembranales, y a su vez van a activar algunas vías de señalización que van a provocar que la célula tumoral se pueda renovar y proliferar, que pueda invadir y migrar y que se pueda, que pueda evitar la apoptosis. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que en general los pacientes van a llegar cuando ya tienen estadios muy avanzados. De hecho, se reporta que la mayoría de los pacientes llegan cuando están en estadio 4. Los síntomas pueden ser síntomas muy inespecíficos, como los síntomas de fiebre, sudoración, pérdida de peso, cansancio, pero se ha encontrado que el síntoma más y el signo más específico son las linfadenopatías generalizadas. Desde el 70 al 75% se va a encontrar que hay una linfadenopatía. La mayoría se pueden encontrar en las cadenas cervicales, como aquí podemos ver en la imagen, que es un ganglio que se ve en la cadena cervical posterior. También se pueden encontrar adenopatías mediastinales, que son las más frecuentes, las cervicales y mediastinales. En cuanto al compromiso extranodal, vemos que se ve involucrada la médula ósea entre 33 hasta 50%, la sangre periférica 50%. Esto pues depende mucho de la afectación a la médula ósea. Obviamente, entre más involucrada esté, vamos a poder ver más alteraciones en la sangre periférica. El vaso hasta un 5%, el hígado a 40%. Y algo muy importante de detectar en los pacientes es las alteraciones gastrointestinales. Aproximadamente la manera en la que la vamos a encontrar depende o no si se realiza una endoscopía. Los síntomas se van a encontrar nada más del 15 al 20%, pero si a los pacientes les realizamos nosotros una endoscopia, aunque no tengan síntomas, se van a encontrar hasta el 90% manifestaciones gastrointestinales. Y estas manifestaciones generalmente se conocen como poliposis múltiple. De hecho, uno de los nombres por los que se conocía a linfoma de células del manto antes era una linfomatosis poliposa múltiple. Y aquí podemos ver una imagen donde se ve un pólipo.
Obviamente, a simple vista no se puede reconocer cuál es la histología de este pólipo, pero una vez que se haga la biopsia y se haga una histología, se ha visto que muchos de los pacientes que presentan poliposis múltiple y tienen obviamente características de una neoplasia, no solo hay que pensar en un cáncer gastrointestinal primario, sino también descartar un linfoma. Y las manifestaciones al sistema nervioso, que son las más raras, van desde el 5 hasta el 10%. Entonces, finalmente, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? Obviamente con la sospecha clínica, la edad del paciente, el sexo, las características de las adenopatías, las manifestaciones extranodales y obviamente tenemos que realizar una biopsia en el caso de que encontremos un ganglio que sea biopsiable, realizar la biopsia, siempre realizar la biopsia de médula ósea para valorar invasión o diagnósticos diferenciales. En cuanto a la morfología, obviamente va muy aunada de la biopsia y más adelante voy a mostrarles cómo va a ser la morfología en este caso. Y una vez acompañada de la biopsia, pues no estamos obligados a hacer la inmunohistoquímica porque es lo que va a dar como tal el diagnóstico. En cuanto a la inmunohistoquímica, vamos a ver que en este tipo de cáncer, como dijimos que es un cáncer de células B maduras, lo que vamos a ver es un fenotipo de células B. Entonces vamos a tener un CD20 positivo, CD5 positivo, CD43 positivo. Sin embargo, lo que la va a caracterizar a esta enfermedad es que tenga una marcación nuclear para la ciclina D1 y van a ser negativos para CD23, CD10 y CD235. Otra cosa que tenemos que realizar a la par con la inmunohistoquímica, con los marcadores y los antígenos, es ver el índice de proliferación. Este es comúnmente llamado como Ki67 y es muy importante porque nos va a dictaminar también el pronóstico. Existen casos muy raros donde puede haber que se encuentre negativa la ciclina D. Y en estos casos se ha visto que se puede expresar la ciclina D2 o la ciclina D3. Sin embargo, son casos muy raros y es muy difícil detectarlos. Y hay casos con inmunofenotipo aberrante donde van a tener CD5 negativos y esto le va a dar una característica también de mal pronóstico. En realidad necesitaríamos de estos tres para hacer el diagnóstico. Sin embargo, nos ayudaría mucho tener la citogenética porque como ya vimos, la translocación 1114 es la que causa la sobreexpresión de la ciclina D. Otra cosa que podemos medir es la ciclina D2 o D3, ya hay que cuantificarla, y también el SOX11 porque como ya vimos, la expresión de este gen va acompañada de un mal pronóstico, de este factor de transcripción, perdón, va acompañado de un mal pronóstico. Entonces nos ayudaría muchísimo si ya le estamos haciendo un estudio citogenético, contar con este dato. Y hay otras alteraciones citogenéticas que aquí podemos ver que son más raras. Esta es la principal y es la más característica. Y para dar un tanto pronóstico como una clasificación, tenemos que saber la extensión. A manera de saber la extensión, una cosa que se me olvidó mencionarles, como vimos en la imagen de la fisiopatología de la enfermedad, es que el FISH es el método citogenético más sensible para detectar la translocación, sobre todo la translocación 1114. Y regresando a lo de la extensión, vamos a ver que siempre estamos obligados a hacer el aspirado y biopsia de médula ósea con inmunohistoquímica y citometría. Para valorar la extensión también, una TAC que prácticamente más bien es PAN-TAC, es de simple y contrastada. Un ecocardiograma para valorar la funcionalidad y como vimos que se manifiesta en cuanto a lo gastrointestinal con pólipos y que a veces pueden ser asintomáticos, realizar una endoscopía y toma de biopsia por si se encuentra. También tenemos que hacer, si los pacientes tienen síntomas de sistema nervioso central o si los pacientes tienen también ganglios cervicales mayores a 6 centímetros, tenemos que hacer una punción lumbar para valorar la extensión a ese nivel.
Y en cuanto al PET, no hay un consenso sobre su uso. Obviamente nos ayudaría muchísimo a detectar la actividad tumoral, pero no es algo que se recomiende que se haga forzosamente como los estudios anteriores. La clasificación para ver los estadios y el grado de invasión y extensión es la clasificación de Ann Arbor modificada. Hay 4 estadios. Estos estadios, el primero va a ser el compromiso de un solo grupo ganglionar o de un solo sitio extraganglionar. El estadio 2 es cuando hay 2 o más grupos ganglionares involucrados. Y algo muy importante es ver que esté en uno de los lados del diafragma. El estadio 3 es cuando hay compromiso de varios grupos ganglionares y están ambos lados del diafragma. Y el 4 ya es un compromiso visceral difuso. No solo es de importancia ver en qué estadio están, sino también ver si tienen una enfermedad tipo bulky o que tenga una masa mayor de 10 centímetros, porque eso también dictamina un poco el tratamiento. Y ver, aquí clasifican en otros, por ejemplo, si tiene extensión extraganglionar, si está asintomático es A, y si tiene síntomas B, pues es B. La morfología, vamos a ver que se describen 3 patrones histológicos. Uno es el patrón de zona de manto, donde se va a ver una infiltración neoplásica que está limitada a la zona del manto con un centro germinal reactivo. Otro es el patrón nodular, donde va a estar un poquito más difuso y no va a tener un centro germinal reactivo. Y otro es el patrón difuso, donde la infiltración va a ser completamente difusa y va a interferir con la arquitectura del nódulo linfático. Tenemos aquí los 2 tipos. Dependiendo de la clasificación que nosotros veamos, en cuanto a la histología va a haber 2 tipos. El tipo clásico y el tipo blastoide o pleomórfico, perdón. Entonces aquí tenemos al tipo clásico. Vamos a ver que estas células, como podemos ver aquí, no lo puedo acercar, pero son células pequeñas a medianas. Estas son más pequeñas, esta es mediana. El núcleo vamos a ver que es muy grande. De hecho, la relación núcleo-citoplasma es muy alta. Y vamos a ver que el citoplasma en algunas células está prácticamente ausente, como es en esta. Y en el núcleo no va a haber nucleolos y la cromatina va a estar muy densa. Y aquí tenemos a la variedad blastoide o pleomórfica. Las células van a ser más grandes, bueno, de medianas a grandes. Vamos a ver que sí ya tienen más citoplasma, como observamos en esta o en esta. Y la cromatina del núcleo va a ser un poquito más, va a ser más fina y dispersa. Y sí se pueden observar nucleolos, como es el caso de esta célula. Entonces, finalmente tenemos aquí las variantes del linfoma de células del manto, la clásica, como les comenté, la blastoide y la pleomórfica. A veces juntan la blastoide pleomórfica porque son células que se parecen mucho y en algunos casos, dependiendo de la clasificación, sí la separan. Aquí tenemos una invasión extranodal, en este caso es gastrointestinal. Este es un pólipo o una poliposis múltiple, y podemos ver cómo se van agrupando los linfocitos de manera circular, lo cual provoca que se vea como si fuera ya macroscópicamente un pólipo. Acá tenemos un acercamiento. Si vemos estas células, algunas sí se ven, algunas se ven pequeñas, pero la mayoría se ven medianas. El núcleo no está, en algunos casos no está tan grande. Entonces podemos ver que es una variedad pleomórfica o blastoide. Algunas células tienen núcleo hendido y el citoplasma en algunas sí se alcanza a ver. Y finalmente, como les mencioné, estos son de caso clínico de la revista de Gastroenterología de México. Y aquí al paciente que le hicieron esta biopsia, sí le hicieron una inmunohistoquímica, como comentamos, que tiene que ser CD20 positivo, CD5 positivo y obviamente la inmunohistoquímica para la cifrina de 1. El diagnóstico diferencial es muy importante y es ahí la importancia de la inmunohistoquímica. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial?
Para empezar con todos los que sean, todas las neoplasias que sean CD20 positivos, con el linfoma folicular, con el linfoma de la zona marginal, con el bueno, en este caso más bien con la leucemia linfocítica crónica. Entonces, de importancia ver que por ejemplo, el linfoma folicular va a ser CD20 positivo, CD10 positivo, pero que va a tener negativo el CD5 y obviamente la ciclina de 1. O el linfoma de la célula de la zona germinal va a ser CD20 positivo, pero va a ser CD5 negativo. Y otra cosa con la que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, cuando una célula es CD20 positivo, CD5, CD43, es ver si es CD23 positivo. Ya vimos que en el caso del linfoma de células del manto es CD23 negativo, pero en el caso de uno de sus diagnósticos diferenciales, sobre todo si tiene una variedad no ganglionar o de característica más indolente, pues es con la leucemia linfocítica crónica y en este caso pues va a ser CD23 positivo y va a ser negativo para la ciclina de 1. El pronóstico, hay una escala o un índice de pronóstico que va a valorar la edad del paciente, va a valorar su estado funcional con la escala de Koch, la cifra de DHL y los leucocitos. Aquí podemos ver cómo sacaron estas cuentas para hacer el MIPI, que así se conoce este índice pronóstico, finalmente contando todo esto. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que medir, como les dije, es hacer el Ki-67 o índice de proliferación, ya que se ha visto que tiene peor pronóstico cuando está más del 30%. Y algunas otras de lesiones, por ejemplo, las mutaciones de la CDKN2A y TP53. Y obviamente el SOX1, o SOX11, perdón, la sobreexpresión provoca que sea una variedad más agresiva y pues está casi en el 100% de los casos de linfoma blastoide. En cuanto al MIPI, aquí tenemos los datos que evalúa y cómo lo va puntuando y lo va a clasificar en riesgo bajo, intermedio o alto, y esto es para ver la sobrevida. Entonces, en el riesgo bajo, que va de 0 a 3 puntos, prácticamente no alcanza la sobrevida. En el riesgo intermedio tiene 51 meses de sobrevida y en el riesgo alto de 6 a 11 meses, de 6 a 11, perdón, tiene 29 meses de sobrevida. Y aquí tenemos un poco de manera más gráfica cómo se compara los meses contra la sobrevida global de acuerdo al riesgo que se le da con esta escala, con el MIPI. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del riesgo bajo, que aquí lo tenemos, que es la línea continua, vamos a ver que todos parten de aquí y cómo más o menos a los 24 meses, casi a los 36, y prácticamente a los 72 baja de 1 a 0.7. Sin embargo, en los que tienen alto riesgo, que es la línea que es punteada como más, punteados más largos, vamos a ver cómo la sobrevida prácticamente ya al año empieza a bajar y, por ejemplo, a los 60 meses, pues ya es del 0.1%. Bueno, del 0.1, perdón. En cuanto al tratamiento, hay muchas cosas que tenemos que evaluar cuando vamos a dar el tratamiento. La primera, obviamente, es el grado de extensión, porque de ahí va a partir qué tratamiento se va a dar o cómo se va a dar el algoritmo para el manejo. Y la segunda es también ver qué tipo de quimioterapia se le va a dar al paciente y si el paciente es candidato a recibir esa quimioterapia por la funcionalidad que pueda tener, por las comorbilidades, la sobrevida. Entonces vamos a ver que elegir el tipo de intensidad de la quimioterapia es muy importante porque hay quimioterapias a las que se les va a dar la inducción a la remisión más agresivos y otras menos agresivos. Dentro de los esquemas más agresivos hay algunos que nosotros ya conocemos. La mayoría llevan rituximab y otros medicamentos que, por ejemplo, el esquema Perceval, el régimen nórdico y el RDHA. Estos esquemas, y el alternado de Rechov con RDAP. Estos esquemas son más agresivos, por lo regular, como vamos a ver más adelante, se dan más en pacientes jóvenes o que se consideran fit,
Y estos son menos agresivos, que puede ser bendamustine, que es un alquilante con rituximab, o, por ejemplo, dar un bortezomib, ciclofosfamida, prednisona, dar solamente RCHOP, y otros esquemas. Entonces, de acuerdo a los estadios que ya les mencioné anteriormente, vamos a ver que si está en estadio 1 o si los crecimientos ganglionarios son continuos o si no tiene bulky, que esto es mayor, o sea, las masas son menores a 10 centímetros, vamos a ver que podemos dar una inducción a la quimioterapia. Esta inducción a la quimioterapia, dependiendo del tipo de paciente, puede ser menos agresiva o más agresiva, pero en general puede ser un régimen menos agresivo. Posteriormente vamos a valorar la respuesta. Si logró la respuesta completa, hay varias cosas que tenemos que ver. Una es la sobrevida y obviamente volver a valorar la extensión con un ataque de cuello, abdomen, cuello, tóraco, abdomen o pélvica y valorar si el paciente no ha recaído. Si el paciente no ha recaído, tenemos que considerar si va a ser candidato a continuar con una quimioterapia de inducción, de consolidación, perdón, o si va a ser candidato a un trasplante, pero esto es dependiendo mucho de las características y de la reevaluación, siempre y cuando haya logrado una respuesta completa. Si el paciente está en estadio 2 y no tiene masas de mayores a 10 centímetros o las masas no están continuas, entonces igual se puede optar por un régimen menos agresivo, como ya vimos, y de ahí, de acuerdo a eso, valorar si logró una respuesta completa o una respuesta parcial. Aquí tenemos ya en estadios más avanzados, como vimos que la mayoría de los pacientes van a llegar en estos estadios, tenemos que valorar si en estos estadios, en estadio 2, pero que tenga masas mayores a 10 centímetros, 3 y 4, es agresivo e indolente. En el caso de que sea agresivo, tenemos que ver si el paciente es candidato a trasplante o si no es candidato a trasplante. Si el paciente es fit para trasplante, podemos dar un régimen de quimioterapia agresivo. Posterior a eso, valorar si hubo respuesta completa. Si hubo respuesta completa, podemos continuar la consolidación y posterior a eso, realizar un trasplante autólogo. Se ha visto en estudios que el mantenimiento con rituximab es algo que mejora muchísimo la sobrevida en los pacientes y después de eso se tiene que hacer el seguimiento cada 3 a 6 meses por 5 años y posteriormente a eso valorar si no hay recaída. Si no, pues si hay recaída, tenemos que seguir con una segunda línea. Si logró una respuesta parcial, podemos dar igual medicamentos de segunda línea. Si el paciente no es candidato en trasplante, podemos dar una quimioterapia menos agresiva. Si logró la respuesta completa, podemos seguir un mantenimiento con rituximab. Y también seguir vigilando y valorar que no haya recaídas. Y si el paciente logró la respuesta parcial, podemos ver si el paciente es candidato a recibir una segunda línea. Más adelante les voy a mencionar los fármacos de segunda línea. Otra cosa que considerar en algunos pacientes, que es algo muy raro, pueden tener una variedad indolente. Esto quiere decir que van a tener SOX11 negativo, como ya vimos, que la mayoría van a tener SOX11 positivo, y la presentación va a ser muy específica o muy característica, no va a tener invasión ganglionar, va a ser más bien como una leucemia linfocítica crónica con esplenomegalia, va a tener baja carga tumoral y va a tener un índice de proliferación OKI67 menor al 10%. Si el paciente tiene todas estas características y está sintomático, tenemos que valorar dar un tratamiento. Pero si el paciente está asintomático, como en el caso de las leucemias linfocíticas crónicas, que están asintomáticas, se puede dar nada más observación hasta que el paciente presente síntomas. Si el paciente presenta síntomas, lo que se puede hacer es valorar si tiene el TP53. Se ha visto que casi siempre está presente, sin embargo, puede que haya algunos casos en donde no se encuentre, pero siempre se tiene que dar inducción a la remisión. Como les comentaba, en los pacientes jóvenes
Vimos que se puede dar un esquema R-CHOP que puede ser alternado con RDAP. El esquema Perceva se ha visto que tiene mejor respuesta completa que R-CHOP, sin embargo tiene mayor toxicidad hematológica. Y el esquema nórdico, que lleva 3 ciclos de Maxi-CHOP con rituximab, y se ha visto que a 6 años la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión es de 70 y 66% respectivamente. Y el esquema que les dije, el esquema alternado, finalmente para llegar si el paciente es adecuado para trasplante de células progenitoras. Y el rituximab, en el caso de los pacientes hayan o no hayan recibido trasplante, se ha visto que tiene buenos resultados para el mantenimiento. En los pacientes adultos mayores, como ya vimos en algunas enfermedades previas, hay veces que no son candidatos a recibir quimioterapia tan intensa. Aquí está el problema de esta enfermedad que ya vimos que es una enfermedad de adultos mayores, ya vimos que tiene un pico o una mayor presentación a los 68 años. Entonces, hay esquemas de quimioterapia que han mostrado ser un poco más amables, que son los menos agresivos que les mostré. R-CHOP solo, rituximab, rituximab con bendamustine y Perceval no se recomienda tanto porque es muy tóxico para los adultos mayores. Entonces aquí finalmente, obviamente tenemos que considerar los estadios que les puse anteriormente, que son las guías de la NCCN, pero otra cosa que tenemos que valorar es si tiene comorbilidades, si el paciente ya es adulto mayor, si es un adulto frágil, porque ya vimos que la sobrevida es muy baja. Se dé o no quimioterapia, la sobrevida está disminuida y aparte este cáncer es muy agresivo. Entonces se tiene que valorar todo esto y de acuerdo a eso valorar qué se le va a dar al paciente. Perdón. Y en cuanto al tratamiento de la recaída, por el grado de proliferación que tiene este tumor, como ya vimos que es muy agresivo, lo que se ha visto es que después se diagnostica y una vez que se diagnostica se da una inducción a la remisión. Esta inducción a la remisión sí va a lograr disminuir la carga tumoral, pero como ya vimos, estas células van a estar en una proliferación constante porque el ciclo celular va a estar activo siempre, no va a tener ese punto de control. Y al perderse ese punto de control, va a ser muy difícil que con la quimioterapia logre una adecuada respuesta completa. Por eso siempre se tiene que dar un mantenimiento. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, en algunos estudios, en medicamentos nuevos para la enfermedad, es que si hay una recaída, por ejemplo, se pueden dar inhibidores de la tirosina sinasa de Bruton o algunos inhibidores de la ciclina, de la sinasa dependiente de ciclina 4. Y estos también pueden ayudar en el caso de las recaídas. Y sin embargo, como que no hay tantos estudios que muestren como una adecuada respuesta, porque esto ya es una refractariedad. Y estos, por ejemplo, el bortezomib combinado o rituximab con lenalidomida o bendamustine con rituximab o incluso los inhibidores de la tirosina sinasa de Bruton han mostrado algún grado de respuesta en la recaída o refractariedad. Aquí tenemos, nada más para concluir, los resultados con tratamiento en los pacientes. Como les mencioné, si el paciente pues recibió una quimioterapia agresiva, ¿qué grado de respuesta tuvo? Vienen el número de pacientes y el grado de respuesta que tuvo. Por ejemplo, aquí el 77% de tasa de respuesta. Vemos que a pesar de que son quimioterapias intensas o agresivas, como las comentan en las guías, tienen una tasa de respuesta del 77%, 55%. En el caso de los pacientes que no se consideran para una quimioterapia agresiva, pues bajan las tasas de respuesta en algunos. Por ejemplo, aquí baja 52, 32%. Y en las recaídas, pues prácticamente si el paciente recayó, como les comentaba, no importa lo que se dé, son muy pocos los estudios que muestran que hay una adecuada tasa de respuesta. Y aquí les muestro otros estudios que ahorita están
en ensayos clínicos, la mayoría están en fase 3 o en fase 2 para los pacientes que por ejemplo, algunos que tuvieron recaídas. Hay varios estudios, por ejemplo, este de bortezomib con ibrutinib, y apenas está en fase 2. Sin embargo, como ya vimos acá, es muy poco prometedor debido a las bajas tasas de respuesta que muestran posterior a la recaída. Y aquí, de manera más esquemática, como les comenté anteriormente, debido a las múltiples señalizaciones o conexiones que puede haber con el microambiente tumoral, pues se pueden atacar diferentes vías o receptores, ¿no? Como el CD20, que es el rituximab, CD5, a las señalizaciones del receptor de las células B, o al CD5, por ejemplo, al inhibir algunas sinasas, como la vía del JAK-STAT, o las sinasas de PIM, o por ejemplo la cixinasa o la linsinasa, y por ejemplo otros que se han estudiado, los inhibidores del mTOR, que es una vía de señalización para la producción de factores para la inicialización de la replicación. Y por ejemplo, acá tenemos también a unos inhibidores de la sinasa dependiente de ciclina. En este caso, se está produciendo la sobreexpresión de la ciclina D1, pero hay algunos específicos que pueden inhibir a la sinasa dependiente de ciclina D4, D6, y aquí prácticamente se inhibe la vía de señalización, no se va a fosforilar el retinoblastoma, y entonces sí va a haber un punto de control de G1 a S. Como les mencioné, pues hay nuevos agentes o algunos que no son tan nuevos, pero sí se están evaluando para esta enfermedad en los estudios clínicos. Tenemos a los inhibidores del mTOR como el tensirolimus, el vorinostat, los inhibidores de la tirosincina de Bruton como el ibrutinib, y pues estos más bien se consideran para recaída o para falla en tratamiento porque no han tenido una gran tasa de respuesta. A manera de conclusión, vamos a tener que el linfoma de células del manto es una entidad muy agresiva. Si se identifica de manera indolente con las características que ya mencionamos, que tenga el SOX negativo, que no tenga compromiso ganglionar, que tenga el Ki67 menor al 10%, podemos dar solo vigilancia. Sin embargo, esta vigilancia debe ser muy estrecha. Y el diagnóstico lo vamos a realizar con histopatología, inmunohistoquímica, y la extensión pues también en algunos casos depende de los síntomas, por ejemplo para realizar una punción lumbar, pero en la mayoría o en todos los casos estamos obligados a hacer la tomografía simple y contrastada y hacer una endoscopía. Es importante identificar el pronóstico que va a tener para elegir el tratamiento, también identificar el grado de extensión para elegir el tratamiento, y vemos que tiene una media de sobrevida de 3 a 5 años, la cual aumenta en los pacientes jóvenes que lograron una inducción a la remisión adecuada y se les pudo hacer trasplante de células progenitoras. En los adultos mayores, sobre todo en los que tienen comorbilidades y se consideran no fit, pues hay terapias de mantenimiento como el rituximab o la bendamustina que están bien identificadas. Sin embargo, en jóvenes y en adultos, el pronóstico sigue siendo muy malo. Y ya. Bueno, doctora, a ver, ¿nos puedes hablar de los factores de mal pronóstico en este linfoma? ¿Qué nos puedes decir del TP53? El TP53 en algunos casos mencionaban que puede no estar mutado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y como lo platiqué con usted, casi siempre va a estar mutado. Lo que va a hacer es aparte de que colabora en la vía para para el control de la fosforilación del retinoblastoma y que el retinoblastoma a su vez actúe sobre el D2F, va a provocar una acumulación del CEMIC, y estas acumulaciones del CEMIC lo que va a provocar es que haya un mayor descontrol o desregulación del ciclo celular.
Ok, y entonces con esto que nos acaba de explicar, ¿qué pasa con los tratamientos y qué pasa con el KI cuando el paciente tiene sobreexpresión del TP53? Que disminuye muchísimo la sobrevida que puede tener. O sea, Ok, por ejemplo, por sí, eso en es los... importante. Ajá. Ok, es importante que quede claro que el TP53 se va a asociar con un mal pronóstico en los pacientes tratados con terapia convencional. Por eso la importancia de los tratamientos en este tipo de linfoma, desde el inicio deben de ser tratamientos agresivos. Generalmente se deben de acompañar de platinos y porque también cuando tiene este paciente, o los pacientes tienen la mutación del TP53, aunque se lleven a trasplante, tienen mal pronóstico. También se ha asociado que los pacientes que tienen TP53 mutado tienden a tener un KI67 mayor al 30% y una morfología blastoide. Por lo tanto, tienen unas respuestas inferiores a la inducción, a la remisión o a la quimioterapia que demos de primera línea, independientemente si sea de dosis convencionales o dosis altas. ¿Ok? Y bueno, nada más quería agregar en la parte de clasificación que sí es importante que sepamos que la clasificación de la OMS ya en 2017 ha reconocido dos tipos de linfoma de células del manto. Y esto está relacionado con sus características clínico-patológicas y moleculares. La habitual, la que más platicó su compañera, que es linfoma de células del manto, ya sea ganglionar o extraganglionar. Esto que tú nos pones aquí ahorita, doctora, esta diapositiva, son de la morfología a nivel medular. Entonces, si te regresas a las primeras de fisiopatología, para que les pueda explicar, yo te digo cuál. Otra, ahí. Entonces aquí, en esta podemos ver los dos tipos de linfoma de células del manto que ya están reconocidas por la OMS, son dos subtipos, que es el linfoma del manto, ya sea ganglionar o extraganglionar, en el cual vamos a tener el SOX11 mutado y siempre o generalmente va a ser de comportamiento agresivo. Y este tipo de linfoma se puede presentar, dependiendo de la población, desde un 90 hasta un 95%. Y tenemos el linfoma indolente que les comentó al final su compañera, que tiende a tener un comportamiento como una leucemia linfocítica crónica, que se caracteriza por tener el SOX11 negativo y siempre va a tener un comportamiento más leucémico. Vamos a tener una elevación de leucocitos con, obviamente, inversión de los neutrófilos y linfocitos, un aumento de linfocitos, y no va a tener actividad ganglionar. Entonces es muy importante que identifiquemos este tipo de linfoma del agresivo, del indolente, o que sepamos que podemos tener linfomas del manto con curso indolente. ¿Alguna pregunta que tengas, doctora? No, creo que todo quedó más claro Sí, ahorita. la verdad es que te quedó bonita la clase. Me gustó mucho cómo abordaste la fisiopatología y nada más las del manto agresivo o un subtipo habitual, con lo cual los pacientes que sean candidatos a trasplante, una vez que tengamos respuesta completa, lo ideal siempre, siempre es llevarlos a trasplante y posterior continuar con un mantenimiento con rituximab. Esto ya se ha visto que sí mejora las tasas de sobrevida global. Hace, no sé, 10 años, 8 años, todavía estos pacientes tienen una sobrevida global de 3 años, dependiendo del MIPI que tuvieran. Sin embargo, ahora se ha visto que si los trasplantamos y posterior a eso les damos un mantenimiento con rituximab, esta sobrevida global tiende a veces a duplicarse. ¿Ok? Sí, doctora. Muchas Bueno, gracias. bueno, gracias a ti. Creo que eso sería todo, nada más. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Bye. Tenga bonita noche. Igualmente, bye. Bye.